Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de aritmética del día de hoy. Vamos a ver qué nos toca trabajar hoy día. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver un tema bastante sencillo. Se llama teoría de conjuntos, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre qué es un conjunto, cómo se determina, cómo, cuál es la relación que existe entre los elementos y el conjunto. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo vamos a dividir en dos partes. La próxima semana todavía vamos a seguir viendo el tema de conjuntos, ¿ya? Aunque creo que la otra semana es primero, ¿verdad? Primero cae el lunes. De repente no tenemos clases, de repente, pero eso está por confirmar, ¿ya? Lo que diga la administración, ya de ahí les estarán avisando. Aún no lo sé. Si no, ya lo pasamos la siguiente semana a la clase. Listo. Entonces, vamos con lo siguiente. Entonces, teoría de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es un ente matemático por el cual se puede tener una idea subjetiva de ello, como colección, agrupación o reunión de objetos abstractos o concretos denominados elementos. ¿Ya? En este caso, la idea de conjunto, ¿ya? La idea de conjunto es justamente como lo dice la palabra, es una idea, ¿no? Es un pensamiento. Entonces, todo depende de lo que nosotros consideremos que cumple ciertas características, ¿ya? Que comparten en común varios elementos. Si hay ciertas características que varios elementos comparten según desde nuestro punto de vista, ¿ya? Por eso dice que es una idea subjetiva. Entonces nosotros agrupamos, coleccionamos, reunimos objetos que cumplan esas características. Pueden ser objetos abstractos, o sea, números, sentimientos, palabras, ¿ya? Pueden ser eso, imágenes, figuras, o también pueden ser entes concretos. Se refiere a las personas, a los animales, a las estrellas, a las plantas, toda aquella cosa que nosotros podamos percibir, las mismas cosas, ¿no? Todo lo que está hecho de materia, que podemos percibir en la realidad con nuestros sentidos, ¿ya? A eso se refiere con objetos abstractos. Y cada uno de ellos se le denomina, pues, un elemento, ¿ya? Ejemplos de conjuntos. Los días de la semana. Eso es un conjunto. ¿Por qué? Porque está compuesto por los días de la semana, que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De ahí tenemos los países de América del Sur. Entonces, dentro de ese conjunto pueden estar los países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, la Guyana Francesa y un par más que ya no me acuerdo cuáles son sus nombres exactamente. Bolivia también está dentro de los países de América del Sur. De ahí, por ejemplo, los jugadores de un equipo de fútbol, digamos de la selección peruana. Entonces ahí estarían pues Cueva, La Padula, Edison Flores, Galese, Tapia, todos los que conforman ese equipo de fútbol, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, los conjuntos son justamente eso, ¿no? Son ideas que agrupan a ciertos elementos que comparten una misma característica o varias características también pueden ser en común. Muy bien. Luego de eso, pasamos a la determinación de un conjunto, ¿ya? La primera sería por extensión o forma tabular. Dice, cuando se indican generalmente a todos y cada uno de los elementos. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, el conjunto A está conformado por los elementos A, E, I, O, U. Entonces, todos estos elementos ya son vocales, ¿verdad? Esa es la característica que los une. Todas estas letras son solo vocales y son todas las vocales que existen en el alfabeto del castellano, ¿verdad? Entonces, mira, son todos los elementos que existen que comparten esa característica, ser vocales.
Ahora, recuerda algo importante para lo que es trabajar con conjuntos. Si los elementos de un conjunto son letras, sepáralos con coma, ¿ya? Sepáralos con coma. O si fuesen palabras también. Pero si fuesen números, sepáralos con punto y coma. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el conjunto A que esté compuesto por los números 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Ya? Ponte. Pero en realidad tendría que saber si realmente esto es 1,2 separado o de repente es el número 1,2. O sea que esto de aquí fuese un solo elemento. O de repente acá sería 3,4 y no solamente 3 y 4. ¿Me entiendes? Entonces la separación con punto y coma hace que te des cuenta cuando son números de si es o no es un elemento o si en realidad has escrito un número decimal. ¿Ya? Entonces fíjate, escribir los números con coma puede caer en el error de no saber si realmente es un número decimal o cada uno es elemento. Pero si, por ejemplo, nosotros colocamos punto y coma entre los números, vamos a poder reconocer rápidamente que cada uno de ellos es un elemento. Por ejemplo, si yo colocara aquí 1,2, punto y coma, 3,4, aquí sí estoy dando a entender de que este es un elemento 1,2 y este es otro elemento 3,4. ¿Ya? Son números decimales. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Palabras y letras con coma, números, punto y coma. Vamos a borrar esto de aquí. Por comprensión, forma constructiva, dice. Esta es otra forma de determinar un conjunto, dice, cuando se enuncia una propiedad o característica común que cumplen sus elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto A, el mismo conjunto de arriba. Mira, fíjate por qué. Porque dice que está compuesto por las Ns, tales que esas Ns son una vocal, ¿ya? Sus elementos están representados por esta letra. Es una representación. O sea que cada valor que tiene aquí el conjunto está representado por la letra N. Es como si dijeras X. Ahorita te voy a explicar bien cómo es esta parte. Entonces, acá dice, cada una de esas Ns cumple esta característica, que es una vocal. ¿Ya? Es una vocal. Cuando escribes la característica, lo que estás haciendo es enunciar cuál es esa propiedad o característica que cumplen sus elementos. Por eso se llama por comprensión. ¿Ya? Tú lo lees, lo entiendes y colocas cada una de las posibilidades sin que falte ninguna, porque justamente acá te dice, ¿no? Cuando lo haces por extensión, tienes que colocar todos y cada uno de esos elementos. En el caso de que sean elementos finitos, ¿no? Obviamente que se pueden contar. Listo. Siguiente. Entonces, aquí te voy a explicar un poco lo de la lectura de los conjuntos por comprensión. ¿Ya? Presta atención. En este caso, mira, esta de aquí, esta n, representa a cualquier elemento que cumpla las características del conjunto. Dice que el conjunto A está compuesto por las n's, tales que esa n es una vocal. Entonces, esta línea en diagonal, este slash, ¿ya? Ese slash se lee tal que. Cuando tú tienes este slash, tienes que leer tal que. Está formado por todas las n's tal que n es una vocal. Luego del slash, ¿ya? Luego del slash, tienes que colocar la condición o característica principal, o puede ser más de una, porque se pueden conectar más de una característica. ¿Listo? Entonces, fíjate aquí en la gráfica. En la gráfica tenemos que el conjunto A está compuesto por las vocales, ¿verdad? Porque N dice que es una vocal. ¿Qué significa eso? Que la N podría ser la vocal A, la N podría ser la vocal E, la N podría ser la vocal I, o podría ser, uy, puse M, o la N podría ser la vocal o también podría ser la vocal U. Eso va a depender de qué es lo que necesitas, pero si simplemente te dice que está compuesto por vocales,
esa N va a estar representando a todas estas letras. En vez de N puedes utilizar cualquier letra. Podría ser A minúscula, podría ser X, podría ser Y. Eso depende del ejercicio, depende del autor del ejercicio, depende de los libros. No siempre vas a encontrar que esto va a ser N o va a ser X o va a ser Y o va a ser cualquier otra letra. ¿Ya? Entonces, es simplemente una representación. Los elementos de este conjunto están representados por esa letra y cada vez que tú busques uno de esos elementos, simplemente debes seguir la característica que te pide. Muy bien. Siguiente, relación de pertenencia. Elemento conjunto, dice acá. Entonces, nosotros, cuando observemos esta simbolización, presta atención, por favor, presta atención. Dice, X pertenece al conjunto A. X va a estar representando a un elemento que sea parte de este conjunto. La representación de la pertenencia se hace a través de este símbolo, que es como una E con sus esquinas curvas. ¿Ya? Este símbolo de aquí significa pertenencia. Vamos a conocer dos símbolos que vamos a trabajar. Uno es pertenencia y la próxima clase vamos a trabajar lo que es inclusión. Entonces tienen que saber diferenciar las dos cosas. Es importante porque las dos relaciones son muy diferentes. Entonces, aquí, vuelvo a repetir, estás relacionando un elemento de un conjunto con un conjunto. Estás hablando de que ese elemento pertenece a ese conjunto, es parte de ese conjunto, ¿ya? Eso es la pertenencia, relación elemento, conjunto, ¿ya? Y se lee de esa forma. X pertenece al conjunto A o X pertenece a o de otras maneras también se podría decir, ¿ya? Puedes encontrar en libros de diferentes formas de expresar. Aquí, siguiente ejemplo, mira, aquí tengo el elemento X, acá tengo el conjunto A y tengo el símbolo de pertenencia con una línea en el medio. Cuando observes de que el símbolo de pertenencia tiene una línea en el medio, se lee X no pertenece al conjunto A. Es como si te dijeran, por ejemplo, los planetas del sistema solar y te dicen que el Sol es un planeta. ¿Eso es cierto? No, ¿verdad? El Sol es una estrella, no es un planeta. Entonces, el Sol no pertenece al conjunto de los planetas del sistema solar, ¿no? Como por poner un ejemplo. Entonces, cuando un elemento no pertenece, no cumple características del conjunto, pues se coloca que no pertenece. ¿Ya? Se coloca que no pertenece. Por ejemplo, mira, sea el conjunto A dado por los siguientes elementos. Mira, tiene los elementos 2, 5, 8 y 9. ¿Ok? Tiene esos elementos. Entonces, gráficamente, el conjunto A se ve de esta forma. Tiene los elementos 2, 5, 8 y 9. Si yo, por ejemplo, quisiera hablar de este conjunto a través de la relación de pertenencia, diría, por ejemplo, que 2 pertenece a A. Entonces, ¿cómo tú confirmas que esto es verdadero o es falso? La manera sencilla, cuando te preguntan si esto es verdadero, es fijarte aquí en el conjunto. ¿Aparece el elemento 2 tal y como está escrito aquí? O sea, simplemente el 2 aparece dentro del conjunto. Si la respuesta es sí, entonces esto está bien. 2 es un elemento que pertenece al conjunto A. Si lo ves en la gráfica y aparece escrito tal y como lo ves aquí, sin ningún círculo que lo encierre o sin ningunas llaves que lo encierre, significa que sí, realmente pertenece al conjunto. Pero, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿no? 3 no pertenece al conjunto A, ¿estaremos diciendo lo correcto? Entonces, lo primero que se hace es observar el conjunto. Si el conjunto no tiene escrito el elemento por el cual te están preguntando,
significa que esto es correcto. Si no aparece aquí tal y como está escrito, significa que esto es correcto. 3 no pertenece al conjunto A. Y si observamos aquí dentro del conjunto, pues el número 3 no está escrito. Así que estamos diciendo algo que es cierto, ¿ya? Entonces, todo lo que funciona como elemento del conjunto se dice que pertenece. Significa que 2 pertenece a A. ¿Qué otra cosa más? Que 5 pertenece a A. Que 8 pertenece a A. Y que 9 pertenece al conjunto A. ¿Listo? Entonces, de esa forma, todo lo que nosotros podemos observar dentro del conjunto pertenece. Aquellas cosas, aquellos elementos que no se pueden ver en el conjunto, que yo no lo puedo visualizar aquí, no pertenece. Aquello que yo no pueda visualizar dentro del conjunto, no pertenece. ¿Listo? Entonces, vayamos con unos ejercicios. A ver, voy a preguntar uno por uno, todos los que están presentes aquí. La primera pregunta será para Yohari. A ver, Yohari, ¿el elemento 1 pertenece al conjunto B, verdadero o falso? Yohari. Yohari. No contesta. Ya, trabajaré con los que sí están en clase entonces. A ver, Milenka. ¿El elemento 1 pertenece al conjunto B? Sí, sí pertenece. Ya, entonces colocaríamos verdadero. ¿Por qué razón? Porque acá lo podemos observar. Tal y como está escrito aquí, te lo están preguntando aquí. 1 pertenece al conjunto B, verdadero. Jefferson, 2 pertenece al conjunto B. Sí, profesor. Ya, pregunta, ¿puedes ver al 2 escrito tal y como está aquí en el conjunto? No, profesor. ¿Qué significa eso? Que en realidad este elemento y este elemento no son lo mismo. Esos dos elementos no son iguales, porque esto es 2 y esto es un 2 entre llaves. Esto es un subconjunto. Es como si tuvieras adentro del conjunto B, tuvieras un pequeño conjunto donde está el 2 adentro. Entonces, esto es un elemento, ¿ya? Esto es un elemento, un conjunto que tiene el elemento 2 adentro. Y te están preguntando si 2 nada más, solamente el 2 pertenece a ese conjunto. Significa que esto es falso. Cuando tú veas eso, de que lo que está escrito aquí no se ve igual que lo que está escrito aquí, falso, de frente. Si te preguntan pertenece, falso. En realidad no pertenece, ¿ya? Es un subconjunto. Listo. A ver. Nadie más tiene la cámara encendida, así que seguiré trabajando con Milenka. A ver, Milenka, dime, ¿4 pertenece al conjunto B? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque está escrito tal y como lo vemos en el conjunto. A ver, Brisa, ¿entre llaves 4 pertenece al conjunto B? Falso. Falso, muy bien, porque como hace rato confirmamos, el elemento 4 es el que pertenece, pero el subconjunto con el elemento 4 no. Entonces esto es falso. Muy bien. A ver, Axel, ¿el entre llave 5 pertenece al conjunto B? Sí, profesor. Muy bien, verdadero. ¿Por qué? Porque está escrito tal y como lo vemos aquí, está escrito en este conjunto. ¿Ya? Tal y como está escrito, lo vemos ahí en el conjunto. Muy bien.
Sigamos. Jefferson, 5 pertenece al conjunto B. Falso. Falso, muy bien, porque acabamos de confirmar que ese elemento es entre 5 llaves. Y como esto es solo entre 5, es falso. No aparece aquí. A ver, siguiente. Sósimo. Entre llaves, 6. ¿Pertenece al conjunto B? Falso, profesor. Falso, muy bien, porque el elemento que pertenece es el 6 nada más. Esto es entre llaves, no están escritos iguales. Falso. Milenka, toca los facilitos. 6 pertenece a B. Verdadero. Verdadero, muy bien. Está escrito tal y como lo vemos ahí. A ver, ¿quién más? Brisa de nuevo. 1 no pertenece a B. ¿Verdadero o falso? Escucha bien la pregunta. 1 no pertenece a B. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Falso, porque en realidad sí pertenece. Mira, observen, ahí está el 1. Entonces nos están mintiendo, así como ella me mintió a mí. Nos están mintiendo aquí. 1 no pertenece a B. Falso, falso. Listo. 3 pertenece a B. A ver, no pertenece a B. A ver, ¿quién toca? Jefferson. 3 no pertenece a B. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy Verdadero. bien. Aquí sí te están diciendo la verdad. 3 no pertenece a B. No hay ningún 3 en el conjunto. Entonces esto es verdadero. El siguiente dice, entre llave 6 no pertenece a B. Sósimo, ¿verdadero o falso? Verdadero, profesor. Verdadero, porque no hay ningún 6 entre llaves en el conjunto. Esto es verdadero. Y por último nos preguntan si 0 pertenece a B. A ver. Milenka, ¿0 pertenece a B? Falso. Falso, muy bien, falso, porque no hay ningún 0 en el conjunto. Falso. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, hasta ahí terminamos esta partecita. Muy bien. Entonces, creo que ya se entendió la idea de pertenencia, ¿cierto? Eso es la pertenencia. De elemento conjunto. La otra semana vamos a estar viendo lo que son la inclusión, ¿no? Que ahí sí tiene que trabajar conjunto a conjunto. Ahí sí vamos a ver la diferencia con lo que es pertenencia. Listo. Entonces, continuemos. Muy bien, ya tienen su nota de participación. Luego dice, ahora, determina los elementos del siguiente conjunto sí. Y nos dan de que C, por ejemplo, ahí dice que está compuesto por los elementos 3x menos 4. Mira, fíjate, dice que el conjunto C está compuesto por estos elementos que tienen esta forma, 3x menos 4. Para yo conocer cuáles son los elementos de C, necesito conocer los valores de X, porque al multiplicarlo por 3 y restarlo por 4 voy a obtener su valor. Entonces, aquí me dan las características de la X. Dice que X es un número natural que se encuentra en este intervalo. X es un número mayor que 2, pero menor o igual que 7. Entonces, como te vuelvo a repetir, para poder solucionar este problema, lo primero que necesito es conocer los valores de X. Si X es un número natural que está entre el 2 y el 7, dice mayor que 2, pero menor o igual que 7, sus valores serían el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. 5 valores, ¿ok? X puede tomar 5 valores. Ahora, como los elementos de C tienen esta forma, voy a ir reemplazando esos valores. Entonces, aquí hallo los elementos de C. Hallar los elementos. No puedo. Ah, se lajeó. Los elementos del conjunto C.
DC. Listo. Entonces, cuando X es igual a 3, ¿qué va a ocurrir? Voy a reemplazar 3 por 3 menos 4. Entonces, ¿eso a qué es igual? Sería igual a 9 menos 4, que es igual a 5. ¿Listo? Luego, cuando X es igual a 4, ¿qué hago? Coloco 3 por 4 menos 4, que es un 12 menos 4. Y eso es igual a 8. Luego, cuando X es igual a 5, ¿qué sucede? 3 por 5 menos 4, que es 15 menos 4 igual 11. Luego, X es igual a 6. Entonces, 3 por 6 menos 4 es igual a 18 menos 4. O sea, 14. Y por último, si X es igual a 7, entonces 3 por 7 menos 4 es igual a 21 menos 4, que es 17. Entonces, finalizando, los elementos del conjunto C serían los siguientes: 5, 8, 11, 14 y 17. Esos serían los elementos del conjunto. Entonces, pasas de un conjunto por comprensión a un conjunto por extensión, ¿ok? Aquí la idea es lograr representar el mismo conjunto, pero por extensión. ¿Listo? Ahora, no solamente te pueden pedir determinar los elementos del conjunto. De repente el ejercicio dice, determina la suma de los elementos del siguiente conjunto. Entonces, para determinar la suma, primero necesitas saber cuáles son los elementos del conjunto D. Ahora, dice, los elementos del conjunto D tienen esta forma, mira. Menos 2n menos 5. En vez de X puede ser cualquier letra, acuérdate. ¿Ya? En vez de X podría ser cualquier letra. Entonces acá dice que esa letra N pertenece al conjunto de los números naturales y que N es un número mayor o igual que 6 y menor que 9. Entonces primero hallo los valores de N. N, ¿qué valores puede tomar? Como son números naturales, entonces serían el 6, el 7 y el 8. Nada más. ¿Por qué razón? Porque acá dice que es menor que 9, no 9. Listo. Entonces, hallamos los elementos, hallar los elementos del conjunto D, ¿verdad? Los elementos del conjunto D. Listo. Entonces, si n fuese igual a 6, ¿qué pasaría? Yo tengo que los elementos tienen esta forma. Sería menos 2 por 6 menos 5. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sale? Cuidado con los signos, ¿ya? Cuidado con los signos. Acá saldría menos 12 menos 5, que es igual a menos 17. Si n fuese 7, ¿qué saldría? Sería menos 2 por 7 menos 5. Sería igual a menos 14 menos 5. O sea, menos 19. Luego tendríamos, si n es igual a 8, sería menos 2 por 8 menos 5. O sea, menos 16 menos 5. Sale menos 21. Listo. Ya tengo mis tres elementos del conjunto D, pero a mí no me piden los elementos del conjunto D. Me pide la suma de esos tres elementos, de menos 21, menos 19 y menos 17. La suma, pues simplemente sería colocar todos estos números uno tras de otro. ¿Por qué? Porque por el signo, mira, menos 21 más menos 19 más menos 17, ¿ya? Si yo estoy sumando estos tres números, menos por más, menos, menos por más, menos. O sea que básicamente resulta de colocar uno detrás de otro. Menos 21, menos 19, menos 17. ¿Ya? Por eso es que cuando decimos la suma, pues simplemente es ir colocándolos uno al lado del otro. Si fuese la resta, ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado.
¿Ya? Entonces, la suma de estos tres elementos negativos sería al final juntar todo, ¿no? Acá sería 40, 57, entonces menos 57 sería la suma de esos elementos. ¿Listo? Menos 57. Ahora, otro ejercicio. Dice, determina la suma de los elementos del siguiente conjunto si. Mira, me dan que el conjunto B es menos 3x y que x pertenece al conjunto de los números enteros. Y aparte, x es mayor que menos 3, pero menor que 2. Primero, valores de x. Si es mayor que menos 3, seguiría menos 2, menos 1, 0, 1. Pero no el 2, porque el 2 dice que es un valor límite, pero no lo usa, ¿ya? No se usa el 2. Ahí dice que x es menor que 2. Y como son números enteros, serían negativos el 0 y el 1. Nada más, no hay más posibilidades. Entonces, hallo los elementos. Elementos del conjunto B. Listo. Entonces, si x es igual a menos 2, ¿qué va a pasar? Tendría menos 3 por menos 2. Y eso es igual a 6. Si x fuese igual a menos 1, entonces tendría menos 3 por menos 1, que es igual a 3. Si x fuese 0, entonces tendría menos 3 por 0, que es igual a 0. Si x fuese 1, tendría que menos 3 por 1 es igual a menos 3. Listo. Entonces los elementos del conjunto B serían menos 3, 0, 3 y 6. Y si me piden la suma de ellos, tendría que colocar menos 3 más 0 más 3 más 6. Y eso es igual a 6 positivo. Y esa sería la respuesta. Uy. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Ya, listo. Último, mira, ya no me alcanza mucho el tiempo. Dice, determina la suma de los elementos del siguiente conjunto si. Nos dan de que el conjunto A tiene esta forma, mira. Pero dice que X, presta atención a esta parte, por favor. Dice que X pertenece al conjunto de los naturales. Y acá tengo un intervalo donde dice que X puede ser un número desde menos 4 hasta el 5, pero no menos 4 y no 5. ¿Qué valores va a tomar X? Si X es un número natural, los números naturales solo son positivos. Así que no puede ser ningún negativo y vamos a considerar de que los naturales comienzan en el 1. Así que colocaríamos aquí 1, 2, 3 y 4. Solamente los números positivos. ¿Ok? Solo los números positivos. Los negativos no participan. Significa que para hallar los elementos de A tendría de que X es igual a 1. Entonces, menos 4 por 1 al cuadrado es igual a menos 4 por 1. O sea, menos 4. Si X fuese 2, tendría menos 4 por 2 al cuadrado, que es igual a menos 4 por 4, que es igual a menos 16. Si X fuese igual a 3, tendría menos 4 por 3 al cuadrado, que es igual a menos 4 por 9, que sería menos 36. Y si X fuese igual a 4, entonces menos 4 por 4 al cuadrado sería menos 4 por 16, que es menos 64. Finalizando, menos 4 menos 16 menos 36 menos 64 es igual a 20, 50, 120 negativo. ¿Ya? 120 negativo. Listo, chicos, se acabó el tiempo. Ahí está su tarea. Son 2 ejercicios y la solución de la tarea pasada. Nos estamos viendo el día de mañana en álgebra. Por favor, no se olviden de entregar sus tareas mañana temprano. Muy bien, chicos, nos vemos, nos despedimos. Hasta luego, cuídense, cuídense. Chao, Hasta luego. profesor.